Cuando vi el cargo por $180,000 en mi cuenta comercial 3 días antes de Navidad, pensé que era un error bancario. Pero cuando descubrí que mi propia hija había usado ese dinero para enviar a sus suegros a unas vacaciones de lujo en Europa mientras me llamaba tacaño, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Antes de continuar, suscríbanse y activen el icono de la campana porque publicamos nuevas historias todos los días. Por favor, dejen un me gusta y díganos en los comentarios desde qué ciudad y país nos están viendo. Me llamo Arturo Valdés. Tengo 64 años. Durante las últimas 3 décadas, construí todo lo que tengo con estas manos, que ahora tiemblan mientras escribo esto. Soy consultor de negocios, o más bien lo era hasta hace poco. Fundé mi propia firma en 1992. Trabajé 16 horas al día durante años. Sacrifiqué vacaciones, amistades y oportunidades en el extranjero, todo por una sola razón: darle a mi hija Elena la vida que su madre hubiera querido que tuviera. El 19 de diciembre de 2024 comenzó como cualquier jueves normal. Me desperté a las 6 de la mañana en mi departamento en el centro de la gran ciudad. Preparé café negro, como siempre, y revisé mis correos de trabajo. A las 9:15, mi teléfono vibró con una notificación del banco. Alerta de transacción inusual en su cuenta comercial. Tarjeta adicional, número 47689. Al principio, pensé que era correo basura o algún fallo del sistema. Tengo alertas configuradas para cualquier gasto superior a $5,000 en esa cuenta porque la uso exclusivamente para gastos de la empresa. Pero esta notificación era diferente. 3 transacciones en menos de 24 horas. $62,000. $58,000. $60,000. Total, $180,000. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Llamé al banco inmediatamente esperando que confirmaran que era fraude o robo de identidad. Cualquier cosa menos la verdad que estaba a punto de descubrir. La operadora era una mujer joven con voz profesional. Revisó las transacciones durante 5 minutos eternos. Señor Valdés, las transacciones se realizaron con la tarjeta adicional registrada a nombre de Elena Valdés de Navarro. 2 cargos en una aerolínea internacional para boletos de primera clase a Europa y 1 en una plataforma de reservas para el Gran Hotel Imperial. Todo autorizado con el número de PIN correcto. Elena. Mi hija Elena. La niña que crié solo desde que tenía 11 años después de que el cáncer se llevara a Clara. La joven a quien le di todo lo que estaba a mi alcance y más allá. Tiene que haber un error. Murmuré al teléfono, aunque ya sabía que no lo había. ¿Puede darme los detalles exactos de las reservas? La operadora dudó por un segundo. Señor, por protección de datos, solo puedo confirmar que los boletos son para 4 personas con salida el 22 de diciembre y regreso el 5 de enero. Los nombres de los pasajeros son Tomás Navarro, Beatriz Navarro y 2 acompañantes más, Tomás y Beatriz. Los suegros de Elena, los padres de Marcos, su esposo. Personas a las que había visto apenas 5 veces en los 6 años que llevan casados. Siempre distantes, siempre evaluándome con esa mirada que decía claramente que yo nunca sería lo suficientemente bueno para su círculo social. Colgué el teléfono y me senté en el sofá de mi sala de estar por no sé cuánto tiempo. Las manecillas del reloj de pared que Clara compró en nuestro viaje al sur en 1998 seguían moviéndose, pero yo estaba paralizado. Le había dado esa tarjeta adicional a Elena en 2019, justo después de su boda, con una instrucción clara y específica. Solo para emergencias familiares, hija. Si alguna vez necesitas algo urgente y yo no estoy disponible. Ella había asentido. Me había abrazado. Había prometido usarla responsablemente. Durante 5 años, nunca hubo un solo cargo. Confiaba en ella completamente. Y ahora esto. $180,000. No me había llamado. No me había pedido permiso. No me había consultado. Simplemente tomó el dinero como si fuera suyo por derecho.
como si yo fuera un cajero automático sin sentimientos ni opiniones. Me obligué a levantarme. Caminé hacia mi escritorio y encendí la computadora. Necesitaba ver los estados de cuenta completos. Necesitaba entender exactamente qué había sucedido. Mientras esperaba que el sistema bancario cargara, mi mente comenzó a conectar detalles que había ignorado durante meses. Las llamadas de Elena volviéndose más cortas y frías. Las constantes excusas para no venir a la comida del domingo, como solíamos hacer. La forma en que Marcos siempre encontraba razones para que nos reuniéramos en restaurantes caros, donde yo terminaba pagando cuentas de $300 o $400. Las miradas que intercambiaban cuando yo hablaba de mis días trabajando turnos dobles para pagar su universidad. El estado de cuenta finalmente apareció en la pantalla. Y ahí estaba. Documentado con la cruel precisión de los números digitales. Primera transacción el 17 de diciembre a las 11:32 de la mañana. $62,000 a la aerolínea. 2 boletos de primera clase, de la ciudad a la capital europea. Segunda transacción ese mismo día a las 3:40. $58,000 a la aerolínea. 2 boletos de primera clase más. Tercera transacción el 18 de diciembre. $60,000 al Gran Hotel Imperial. Suite presidencial. 18 noches. Elena había dividido las compras estratégicamente para evitar que el banco bloqueara automáticamente la tarjeta por actividad sospechosa. Cualquier cargo superior a $100,000 requiere autorización telefónica adicional. Ella lo sabía. Ella había planeado esto. Pasé la noche del 19 de diciembre sin dormir. Miré el techo de mi habitación, ensayando mentalmente cómo abordaría esta situación. Parte de mí quería creer que había una explicación razonable, que Elena me llamaría en cualquier momento, disculpándose por el malentendido. Pero el teléfono nunca sonó. A las 8 de la mañana del 20 de diciembre, tomé las llaves de mi auto y conduje hacia el barrio exclusivo, donde Elena y Marcos viven en un departamento de 180 metros cuadrados que les ayudé a conseguir. Pagué el pago inicial de $70,000 en 2019 como regalo de bodas. Ellos solo cubrían la hipoteca mensual de $900, que comparado con los precios de la ciudad, era prácticamente un regalo. Toqué el timbre 3 veces antes de que Marcos abriera la puerta. Llevaba una bata de seda azul marino costosa y pantuflas de cuero. Me miró con esa expresión de molestia que había perfeccionado a lo largo de los años. «Arturo, son las 8 de la mañana. ¿Qué hace usted aquí tan temprano?» «Necesito hablar con Elena». Algo en mi tono debió haberle advertido que no era momento para juegos, porque se hizo a un lado sin discutir. Caminé directamente a la sala donde Elena estaba sentada en el sofá bebiendo café. Estaba vestida con un pijama de satén blanco que reconocí inmediatamente porque le había dado $150 para comprarlo el año pasado. «Papá», dijo sin levantarse, sin siquiera parecer sorprendida de verme. «¿Pasó algo?» Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla con el estado de cuenta bancario. $180,000, Elena, en mi tarjeta comercial, la tarjeta que te di para emergencias. Hubo un silencio denso que pareció durar una eternidad. Elena colocó la taza de café en la mesa con un movimiento lento y deliberado. Cuando finalmente me miró, no había culpa en sus ojos. No había remordimiento. Solo había algo frío y distante, que nunca había visto en mi propia hija antes. «Tomás y Beatriz se merecen esas vacaciones», dijo con una voz tan tranquila que me heló la sangre. «Han trabajado toda su vida. Nunca han estado en Europa. Marcos y yo queríamos darles algo especial para Navidad, y no se te ocurrió pedir permiso. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. ¿No se te ocurrió al menos llamarme y consultar si podías usar $180,000 de mi cuenta?» Marcos se acercó y se paró junto a Elena en un gesto de solidaridad que me dolió más que cualquier palabra. «Arturo, usted siempre ha sido muy controlador con su dinero». Elena sabía que diría que no. ¿Controlador? Repetí la palabra como si fuera extraña en mi boca.
Controlador por esperar que mi hija pida permiso antes de gastar el equivalente a 2 años de salario de la mayoría de las personas. Elena se levantó del sofá con movimientos medidos. Papá, ellos son mi verdadera familia ahora. Tomás y Beatriz me han acogido como a una verdadera hija. Me invitan a sus reuniones. Me presentan a sus amigos importantes. Me hacen sentir valorada. Cada palabra era una puñalada. Tu verdadera familia, susurré. Elena, te crié solo desde que tenías 11 años. Sí, me criaste, interrumpió ella con un tono que nunca había usado conmigo antes. Pero nunca estuviste realmente presente, ¿verdad? Siempre trabajando, siempre ocupado, siempre con tus reuniones y tus clientes. Los navarros sí tienen tiempo para mí. Beatriz me llama 3 veces a la semana. Tomás pregunta por mi día. A ellos realmente les importo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Trabajé 16 horas al día para darte la vida que tu madre hubiera querido que tuvieras. Para pagar la escuela privada y que pudieras estudiar administración de empresas en la mejor universidad. Para que no te faltara nada. Lo sé, dijo Elena con un suspiro de exasperación, y siempre me lo recuerdas. En cada cena, en cada llamada trabajé tan duro por ti. Sacrifiqué tanto. Te di todo. Es agotador, papá. Marcos puso su mano sobre el hombro de Elena. Mire, Arturo, entendemos que esté molesto, pero los boletos ya están comprados. La reserva está confirmada. Tomás y Beatriz se van pasado mañana. No podemos cancelar ahora sin quedar mal. ¿Quedar mal? La risa que salió de mi garganta sonó hueca, incluso para mí. Te importa quedar mal con tus suegros, pero no te importa robarme. No es un robo, respondió Elena fríamente. Es una tarjeta que tú me diste. Técnicamente, tenía autorización para usarla. Para emergencias, Elena. Esa fue la condición. Una emergencia familiar. Esta es una emergencia familiar, argumentó Marcos con una lógica retorcida que me dejó sin aliento. La emergencia es que mis padres nunca han viajado al extranjero y merecen ver la capital europea antes de ser demasiado viejos. Elena, la niña que solía subirse a mi regazo todas las noches pidiéndome que le leyera cuentos. Marcos, el hombre que me había prometido en su boda que cuidaría de mi hija y la haría feliz. Y ahí estaban, justificando un robo de $180,000, como si fuera un favor que me estaban haciendo. Ellos merecen lo mejor, añadió Elena cruzando los brazos. A diferencia de ti. Tú siempre fuiste tacaño con todo excepto cuando podías presumir frente a otros. Tomás y Beatriz son verdaderamente generosos. Ellos no ponen condiciones a su amor. Esa última frase fue la que me rompió por dentro. No ponen condiciones a su amor. Como si yo hubiera condicionado el mío. Como si cada hora extra trabajada, cada vacación cancelada, cada oportunidad rechazada para estar en sus recitales de piano no hubiera sido amor puro e incondicional. Entiendo, dije finalmente. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, incluso para mí mismo. Entiendo perfectamente. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Elena me llamó una vez. Papá, no seas dramático. Pero no me detuve. Tomé las escaleras en lugar de esperar el ascensor. Necesitaba moverme. Necesitaba salir de ese lugar donde todo lo que había construido durante 30 años acababa de convertirse en cenizas. Cuando llegué a mi auto, me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. Mis manos temblaban sobre el volante. Por primera vez desde que Clara murió en 2003, permití que las lágrimas fluyeran libremente por mi rostro. Lloré por la niña que había perdido. Lloré por los años invertidos. Lloré por el hombre que fui, que creyó que el amor y el sacrificio serían suficientes. Pero mientras lloraba, algo más estaba naciendo dentro de mí. No era solo dolor. Era claridad. Una claridad fría y cristalina que me decía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Conduje de regreso a mi departamento en el centro sin recordar realmente cómo llegué allí. Estacioné el auto, subí al 5º piso, cerré la puerta con llave y simplemente colapsé en el sillón donde Clara solía sentarse a tejer,
mientras veíamos películas los viernes por la noche. La rabia había pasado. El impacto inicial había desaparecido. Lo que quedaba era un vacío tan profundo que apenas podía respirar. Me levanté como un autómata y caminé hacia el armario del pasillo donde guardaba las cajas con fotografías y documentos que no había revisado en años. Necesitaba recordar quién era. Necesitaba entender en qué momento todo salió mal. Abrí la primera caja y ahí estaba. El álbum de fotos azul que Clara había comenzado cuando Elena nació en 1992. Las primeras páginas mostraban a una bebé diminuta, envuelta en mantas blancas del Hospital General. Clara sosteniendo a Elena con esa sonrisa radiante que iluminaba cualquier habitación. Yo, 25 años más joven, con el cabello negro azabache y sin las canas que ahora dominaban mis sienes, mirando a mi hija recién nacida como si fuera el milagro más grande del universo. Y lo era. Durante 11 años fuimos una familia completa. Clara trabajaba como maestra en una escuela primaria del barrio. Yo estaba construyendo mi firma de consultoría desde cero, trabajando desde nuestro comedor porque aún no podíamos pagar una oficina. Éramos felices con poco. Vacaciones en el lago cercano en lugar de destinos exóticos. Cenas caseras en lugar de restaurantes. Pero había amor. Mucho amor. Pasé las páginas lentamente. Elena a los 2 años en su primer día de guardería. Elena a los 4 años vestida de princesa para la fiesta de disfraces. Elena a los 7 perdiendo su primer diente. Elena a los 9 en su primera lección de piano sentada frente al teclado con una expresión de concentración absoluta. Luego llegué a las fotos de 2003 y mi corazón se comprimió. Clara en el hospital, delgada, pálida, sonriendo valientemente para la cámara mientras Elena sostenía su mano. El cáncer de páncreas había aparecido de la nada en febrero. Para julio, ella se había ido. Recuerdo ese funeral como si fuera ayer, 23 de julio de 2003, Cementerio del Parque. Casi 40 grados de calor sofocante. Elena llorando aferrada a mi traje negro mientras yo trataba de mantenerme entero para ella. Clara tenía solo 36 años, Elena solo 11. Saqué otra caja, esta llena de recibos y documentos que había guardado meticulosamente durante años. Facturas de la escuela preparatoria privada. $1,200 al mes durante 7 años. Recibos de tutoría privada de matemáticas cuando Elena tenía dificultades con el álgebra. $60 a la semana durante 2 años. Comprobantes de lecciones de piano en el Instituto de Música. $200 al mes durante 8 años. Cada papel era evidencia de una decisión que tomé. Después de perder a Clara, podría haber enviado a Elena a una escuela pública, ahorrado ese dinero para mí, tomado el camino fácil, pero no lo hice. Clara había querido lo mejor para nuestra hija, y yo iba a asegurar que lo tuviera aunque me matara, y casi me mata. Encontré mi agenda de 2004. El año después de la muerte de Clara había anotado cada compromiso, cada reunión, cada evento. Despertar a las 5:30 de la mañana, hacer el desayuno de Elena, llevarla a la escuela a las 8, trabajar con clientes de 9 a 2, recoger a Elena a las 2:30, almorzar juntos, llevarla a piano o a casa de su amiga Sara, regresar al trabajo de 5 a 11 de la noche, regresar a casa, verificar que Elena hubiera hecho su tarea, arroparla y luego trabajar hasta la 1 de la mañana en propuestas y proyectos. Repetí esa rutina brutal durante años. Los fines de semana no eran para descansar. Eran tiempo para estar con Elena. Parques, cine, la playa, museos. Traté de ser padre y madre simultáneamente, sabiendo que nunca sería suficiente pero rezando para que fuera algo. Encontré una foto de la graduación de preparatoria de Elena en 2010. Ella con su toga y birrete sonriendo ampliamente. Yo parado junto a ella claramente agotado pero orgulloso. Esa noche ella me había dicho, «Gracias, papá, por todo. Sé que ha sido difícil». La abracé durante 5 minutos completos, llorando en su hombro, sintiéndome finalmente validado.
¿A dónde se había ido esa niña? ¿Cuándo se transformó en la mujer fría que esta mañana me dijo que los Navarro eran su verdadera familia? Seguí buscando entre los papeles. Contrato de arrendamiento del departamento que le conseguí en otra ciudad cuando fue aceptada en la universidad en 2011. $850 al mes, que pagué en su totalidad. Matrícula universitaria. $9,000 al año por 4 años. Viaje de graduación a una ciudad histórica de Europa con sus compañeros en 2014. $2,500 que le di sin pensarlo 2 veces. En 2015, Elena conoció a Marcos en una conferencia de negocios. Él trabajaba en la firma de consultoría financiera de su padre. Era guapo, seguro de sí mismo. Venía de una familia adinerada de la zona norte. Al principio, me cayó bien. Parecía tratarla con respeto, hacerla feliz. La primera vez que conocí a Tomás y Beatriz Navarro fue en una cena formal en su casa en 2017. Vivían en una mansión de 3 pisos con jardín privado. Tomás era un ejecutivo bancario retirado. Beatriz nunca había trabajado. Dedicaba su tiempo a obras de caridad y clubes sociales. Durante toda la cena, me evaluaron con miradas críticas, haciendo preguntas veladas sobre mis ingresos, mi educación, mis conexiones. Entonces, Arturo, ¿estudió en una universidad estatal?, preguntó Beatriz con un tono que destilaba superioridad. ¡Qué admirable! La gente de clase trabajadora que se supera siempre tiene mi respeto. Marcos y Elena se casaron en junio de 2019. Pagué $50,000 por esa boda en el hotel de lujo. 300 invitados, la mayoría amigos de los Navarro a quienes yo no conocía. Orquesta en vivo, menú de 5 tiempos, barra libre de champán importado. Elena me había pedido específicamente que no escatimara porque quería impresionar a la familia de Marcos. Di un discurso esa noche. Hablé de lo orgulloso que estaría Clara de ver a nuestra hija convertida en una mujer hermosa y exitosa. Hablé de los años difíciles, de cómo Elena había sido mi fuerza para seguir adelante. Terminé diciendo: Elena, eres mi mayor logro. Te amo más que a nada en este mundo. La gente aplaudió. Elena lloró. Marcos me dio un abrazo incómodo. Pero Tomás y Beatriz permanecieron sentados, intercambiando miradas que no pude descifrar entonces, pero que ahora entendía perfectamente. Desdén. Cerré los álbumes y las cajas. El sol de diciembre entraba por la ventana, creando largas sombras en el piso de madera. Miré el reloj. 3 de la tarde del 20 de diciembre. Había pasado 32 años de mi vida construyendo una relación con mi hija. 32 años de sacrificios. Amor incondicional. Presencia constante a pesar de lo que ella afirmaba. Y en una sola mañana, esa hija me había dicho que yo nunca había sido su verdadera familia. Me levanté del suelo donde había estado sentado, rodeado de recuerdos, y caminé hacia mi escritorio. Era hora de dejar de llorar por el pasado y comenzar a planificar el futuro. El lunes 21 de diciembre, me desperté con una determinación que no había sentido en meses. Levanté el teléfono a las 7 de la mañana y marqué un número que sabía de memoria desde hacía 40 años. Daniel Ortega. «Buenos días», respondió la voz familiar al tercer tono. «Daniel, soy Arturo. Necesito verte hoy. Es urgente». Daniel Ortega había sido mi contador cuando abrí la consultoría en 1992. Con el tiempo, se convirtió en abogado también, especializándose en derecho comercial y familiar. Pero más que eso, era probablemente la única persona en la ciudad a la que podía llamar un verdadero amigo. Había estado en mi boda, en el funeral de Clara, en cada momento importante de mi existencia adulta. ¿Qué pasó, Arturo? Tu voz suena terrible. Prefiero explicarlo en persona. ¿Tienes espacio esta mañana? Hubo una breve pausa. Tengo una reunión a las 9, pero puedo cancelarla. Ven a mi oficina a las 8:30. La oficina de Daniel estaba en la avenida principal, en un edificio restaurado con techos altos y ventanas que daban a la ciudad. Llegué puntualmente llevando una carpeta con todos los estados de cuenta que había impreso la noche anterior.
Daniel me recibió personalmente en la entrada. Tenía 67 años, cabello completamente blanco, anteojos de montura dorada y ese aire de dignidad tranquila que solo viene con décadas de experiencia. Me estudió con esos ojos grises que no perdían detalle. «Te ves demacrado», dijo sin rodeos. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien?» «Hace 2 noches, antes de descubrir que mi hija me robó $180,000. Su expresión cambió inmediatamente. «Siéntate. Cuéntamelo todo». Le conté la historia completa, la notificación del banco, las transacciones para los Navarro, la confrontación con Elena, sus palabras sobre la verdadera familia. Daniel escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su libreta de cuero. Cuando terminé, se reclinó en su silla ejecutiva y exhaló lentamente. «Arturo, esto es apropiación indebida de fondos. Técnicamente, Elena tenía acceso autorizado a la tarjeta, pero el uso excede claramente el propósito para el cual fue otorgada. Podríamos presentar cargos penales». «No quiero destruir a mi hija», dije automáticamente, aunque parte de mí ya no estaba tan segura de esa afirmación. «Solo quiero entender la magnitud total de lo que ha hecho». Daniel asintió. «Entonces, hagamos una auditoría completa. Dame acceso a todas tus cuentas vinculadas a Elena y revisemos exactamente cuánto ha gastado y cuándo comenzó este patrón». Pasamos las siguientes 4 horas encerrados en su oficina. Daniel tenía un software especializado para análisis financiero forense. Ingresó mis credenciales bancarias y comenzó a rastrear cada transacción vinculada a la tarjeta adicional de Elena, desde que se la di en junio de 2019. Lo que descubrimos me heló la sangre. «Mira esto», dijo Daniel, señalando la pantalla de su computadora. Los primeros 5 años no hubo ningún cargo. Absolutamente nada desde junio de 2019 hasta febrero de 2024. Pero luego, mira aquí. En la pantalla apareció una línea de tiempo con puntos rojos marcando transacciones. El primer punto rojo era del 3 de marzo de 2024, $45,000 a una empresa de construcción y renovación en la zona norte. ¿Renovaciones?, pregunté confundido. Elena nunca mencionó renovaciones en su departamento. Daniel hizo clic en el detalle de la transacción. No fue en su departamento. Según la dirección de facturación, fue en la calle Pearson número 23. ¿Te suena? Sentí que mi estómago daba un vuelco. Esa es la dirección de Tomás y Beatriz Navarro. Daniel continuó navegando a través de las transacciones. 15 de abril de 2024, $32,000 a un concesionario de autos de lujo. Adjunta estaba una foto del vehículo, un auto alemán clase E negro metálico. «Elena no conduce ese tipo de auto», murmuré. «Ella tiene un auto compacto japonés que le compré en 2020. «Exactamente», confirmó Daniel. «Esto tampoco es para ella». Pero no terminó ahí. A partir de mayo, hubo un patrón mensual constante. $3,000 aquí, $5,000 allá, $4,500 en otro lugar. Restaurantes caros en la zona exclusiva. Tiendas de ropa de diseñador. Joyerías. Una transacción particularmente dolorosa de $7,000 en septiembre a una bodega especializada en vinos franceses premium. Todo cargado a tu tarjeta, dijo Daniel con voz grave. Todo mientras no tenías idea. Hizo los cálculos totales en una hoja de cálculo. La cifra final apareció en la esquina inferior derecha de la pantalla. $240,000. $240,000 en menos de 10 meses. $60,000 más de lo que había calculado inicialmente. Elena no solo había pagado las vacaciones de lujo, había estado financiando el estilo de vida completo de los Navarro durante casi un año. ¿Cómo no me di cuenta de esto antes?, pregunté en voz alta, sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Cómo pasé esto por alto durante meses? Daniel cerró la computadora portátil y me miró con una expresión compasiva. «Arturo, esa cuenta comercial mueve cientos de miles de dólares mensualmente.
Gastos de $3,000 o $5,000 se pierden fácilmente entre facturas de proveedores, nómina, servicios. Elena sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los montos eran lo suficientemente pequeños para pasar desapercibidos, pero lo suficientemente grandes para mantener a los Navarro viviendo cómodamente. Me pasé las manos por la cara, sintiendo el peso de cada uno de mis 64 años. Así que no fue impulsivo, fue sistemático, planeado. Completamente, confirmó Daniel. Mira los patrones. Siempre el día 15 de cada mes, $3,000 a $5,000. Como un salario. Los grandes gastos, renovaciones y el vehículo, los hizo en los meses donde tu cuenta tenía más movimiento debido a grandes proyectos. Abril y marzo son tradicionalmente tus meses más fuertes. Tenía razón. Elena conocía mi negocio casi tan bien como yo. Durante años, le había explicado sobre flujos de efectivo, temporadas altas, gestión financiera. Pensé que la estaba educando, preparándola para ser independiente. En cambio, le había dado las herramientas exactas para robarme eficientemente. Daniel sacó una carpeta nueva de su escritorio. Tenemos varias opciones legales. Podemos presentar una denuncia por apropiación indebida, exigir la restitución total con intereses, incluso buscar cargos penales que podrían resultar en tiempo de prisión. ¿Prisión? La palabra sonó extraña en mi boca. Es una posibilidad real, Arturo. Estamos hablando de $250,000. Eso no es un malentendido. Es fraude sostenido. Miré por la ventana hacia la avenida. Afuera, la gente caminaba con bolsas de compras navideñas, disfrutando del ambiente festivo. Parejas tomadas de la mano, familias con niños emocionados. Un mundo que parecía ajeno al colapso de mi propia realidad. No quiero que vaya a prisión, dije finalmente. Pero tampoco puedo simplemente ignorar esto y continuar como si nada hubiera pasado. Daniel asintió lentamente. Entonces hay otra ruta, una que te protege sin necesariamente destruirla a ella, aunque tendrá consecuencias permanentes. ¿Estás listo para escucharla? Lo miré directamente a los ojos. Dime qué tengo que hacer. Daniel se levantó de su escritorio y caminó hacia un archivador antiguo de madera oscura. Sacó varios formularios y documentos que colocó frente a mí, con la precisión de un cirujano preparando instrumentos. Protección integral de activos. Comenzó a explicar. Primero, cancelamos inmediatamente todas las tarjetas vinculadas a tu nombre que Elena pueda usar. Segundo, la eliminamos como beneficiaria de cualquier seguro de vida, cuenta bancaria o inversión donde aparezca. Tercero, modificamos tu testamento para garantizar que tu patrimonio vaya exactamente a donde tú decidas. Escuché cada palabra sintiendo cómo algo fundamental cambiaba dentro de mí. No era venganza lo que sentía, era algo más profundo y definitivo. La recuperación de mi propia autonomía. ¿Cuánto tiempo tomará ejecutar todo esto?, pregunté. Si actuamos ahora, puedo tener las cancelaciones bancarias listas en 24 horas. La modificación del testamento requiere una cita con un notario. Pero conozco a Horacio Blanco desde la universidad. Puedo conseguirte un espacio para el 27 de diciembre. Hazlo, respondí sin dudar. Todo. Hoy mismo. Daniel comenzó a hacer llamadas mientras yo firmaba autorizaciones. Primero llamó al banco donde hablé directamente con el gerente de la cuenta comercial. Le expliqué que necesitaba cancelar la tarjeta adicional por uso no autorizado. El gerente, un hombre llamado Alberto, que había manejado mi cuenta por 15 años, no hizo preguntas innecesarias. Señor Valdés, procedo con la cancelación inmediata. La tarjeta estará inactiva en los próximos 30 minutos. ¿Desea también revisar límites y autorizaciones en otras cuentas? Sí. Cualquier cuenta donde Elena Valdés de Navarro aparezca como autorizada o beneficiaria. Quiero documentación completa. Alberto tardó 10 minutos en verificar el sistema. Tiene 4 cuentas donde su hija figura. La comercial que ya mencionamos. Una cuenta de ahorros conjunta abierta en 2006.
un depósito a plazo fijo de $120,000, donde ella es beneficiaria secundaria, y una cuenta de inversión en fondos indexados. Cada palabra era un recordatorio de cuánto había confiado en Elena. La cuenta de ahorros conjunta la abrí cuando ella tenía 14 años, pensando que sería educativo enseñarle sobre finanzas personales. El depósito a plazo fijo era mi fondo de emergencia, la cuenta de inversión, mi futuro retiro. Elimínela de todas, ordené con voz firme. Absolutamente de todas, y envíeme confirmación por escrito de cada modificación. Mientras el banco procesaba los cambios, Daniel contactó a las compañías de seguros. Tenía 2 pólizas de vida importantes, una por $300,000 y otra por $500,000. En ambas, Elena aparecía como única beneficiaria desde que cumplió 18 años. La conversación con el agente de seguros fue particularmente reveladora. Señor Valdés, cambiar beneficiarios es su derecho absoluto. Pero debo preguntarle, ¿está seguro? Su hija ha sido beneficiaria por 14 años. Es un cambio significativo. Completamente seguro, respondí. De hecho, quiero designar nuevos beneficiarios ahora mismo. Había pensado en esto de camino a la oficina de Daniel. Si algo me pasaba, mi patrimonio no iría a financiar más vacaciones de lujo para los Navarro. Iría a lugares donde realmente importara. La Fundación Vida y Viudez, como beneficiaria principal del 70%. Es una organización que apoya a padres viudos criando hijos solos. El 30% restante para la beca Clara Valdés, un programa que ayuda a estudiantes huérfanos. El agente permaneció en silencio unos segundos. Esas son organizaciones excelentes, señor Valdés. Procesaré los cambios hoy. Eran las 2 de la tarde cuando terminamos con las instituciones financieras. Daniel pidió comida de un restaurante cercano, pero yo apenas pude comer. La adrenalina me mantenía funcionando, pero sabía que eventualmente llegaría el agotamiento. Hay algo más que debes considerar, dijo Daniel mientras revisaba sus notas. El departamento donde viven Elena y Marcos. Dijiste que pagaste el pago inicial de $70,000 como regalo de bodas. Es correcto. Ellos pagan la hipoteca mensual. ¿A nombre de quién está la escritura? Tuve que pensar por un momento. Elena y Marcos, copropietarios al 50% cada uno. Yo solo aporté el dinero inicial. Daniel asintió. Entonces, legalmente, no tienes derechos sobre esa propiedad. El dinero fue un regalo, no un préstamo. No hay forma de recuperarlo. Esa información debería haberme molestado, pero curiosamente, no sentí nada. $70,000 hace 6 años cuando todavía creía que estaba invirtiendo en la felicidad de mi hija. Ahora sabía que había estado comprando ilusiones. ¿Qué hay del apoyo financiero mensual? Pregunté de repente. Durante años, he transferido dinero a Elena para gastos varios. Daniel revisó los estados de cuenta que habíamos impreso. Veo transferencias regulares. $15,000 mensuales desde julio de 2019. Nunca firmaste ningún documento formalizando esto como una obligación permanente, ¿verdad? No. Simplemente lo hacía porque pensaba que lo necesitaban mientras establecían su vida juntos. Entonces puedes detenerlo cuando quieras. No hay contrato. No hay obligación legal. $15,000 al mes durante 5 años y medio. $990,000 en total. Casi $1,000,000 que Elena había recibido sin siquiera pedir, porque yo asumía que era mi deber como padre seguir proveyendo. Cancela la transferencia automática, dije. A partir de enero, nada más. Daniel tomó nota y luego me miró con expresión seria. Arturo, todo esto va a tener consecuencias inmediatas para Elena. Cuando descubra que no tiene acceso a tarjetas, cuentas, seguros, transferencias mensuales, su situación financiera va a colapsar completamente. Lo sé. ¿Estás preparado para eso? ¿Para las llamadas? ¿Los mensajes? Quizás incluso que ella aparezca en tu puerta. Pensé en Elena a los 11 años llorando en el funeral de su madre. Pensé en Elena a los 17 graduándose con honores. Pensé en Elena a los 27 caminando hacia el altar.
Y luego pensé en Elena a los 32 años mirándome fríamente diciendo que los Navarro eran su verdadera familia. Estoy preparado, respondí con una certeza que me sorprendió a mí mismo. Daniel cerró su carpeta. Entonces hay una última cosa que debes hacer. Algo solo para ti, no relacionado con Elena, ni con el dinero, ni con consecuencias legales. Lo miré interrogante. Necesitas pensar en tu propia vida, Arturo. Has pasado 32 años viviendo exclusivamente para tu hija. ¿Qué vas a hacer ahora por ti mismo? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Qué iban a hacer por mí mismo? Tenía 64 años. Buena salud. Una empresa exitosa que prácticamente se manejaba sola gracias a mi equipo competente. Por primera vez en décadas, no tenía obligaciones familiares inmediatas. No lo sé, admití en voz baja. Entonces averígualo, dijo Daniel con una pequeña sonrisa. Porque esto no es solo cortar lazos con Elena. Es recuperar tu propia existencia. Esa noche de regreso en mi departamento, no abrí álbumes de fotos ni revisé documentos del pasado. En cambio, abrí mi computadora portátil y busqué algo que había considerado vagamente durante años, pero nunca tuve el coraje de perseguir. Programas de voluntariado internacional para profesionales jubilados. Encontré docenas de opciones. Enseñar inglés en el sudeste asiático. Consultoría de negocios para emprendedores en países en desarrollo. Proyectos de construcción comunitaria. Cada descripción abría una ventana a una vida completamente diferente. Renové mi pasaporte esa misma noche en línea, pagando la tarifa de urgencia. Estaría listo en 5 días. Luego, casi sin pensarlo, busqué vuelos a Bangkok. Había uno disponible el 15 de enero. Solo ida. Clase económica. $840. Pasé el cursor sobre el botón de comprar y lo miré durante 5 minutos completos. Este era el momento. La decisión que cambiaría todo permanentemente. Hice clic. Los siguientes 2 días pasaron en una extraña calma. No recibí llamadas de Elena, ni mensajes, ninguna señal de que hubiera notado los cambios que había implementado. Daniel me aseguró que todas las cancelaciones estaban activas desde el 22 de diciembre a las 8 de la mañana. Las tarjetas estaban muertas, las cuentas bloqueadas, las transferencias automáticas suspendidas. Era solo cuestión de tiempo. El 23 de diciembre a las 9:15 de la noche, mi teléfono explotó con llamadas. Primera llamada. Elena. La rechacé. Segunda llamada 30 segundos después. Elena otra vez. Rechazada. Tercera. Cuarta. Quinta llamada en el lapso de 3 minutos. Todas rechazadas. Luego llegaron los mensajes de texto. 15 en total. Cada uno más desesperado que el anterior. Papá, contesta, por favor. Necesito hablar contigo urgente. Las tarjetas no funcionan. Estoy en el restaurante y ninguna pasa. Me estás humillando a propósito. Contesta ya. Dejé el teléfono sobre la mesa y continué comiendo mi plato de lentejas caseras con calma. Había esperado este momento durante 3 días. Sabía exactamente qué estaba pasando y dónde. Elena había reservado una mesa en El Senador, uno de los restaurantes más exclusivos y caros de la zona alta, para celebrar la Nochebuena adelantada con los Navarro. 20 personas. Tomás, Beatriz, Marcos, hermanos de Marcos, primos, tíos, una celebración anticipada antes de que los suegros se fueran a Europa al día siguiente. Naturalmente, Elena había asumido que pagaría con las tarjetas vinculadas a mi cuenta. Probablemente había presumido ante Beatriz sobre cuán generosa sería la cena, lo mejor del menú, vinos premium, postres especiales, todo para impresionar a su verdadera familia. Y ahora todas las tarjetas eran rechazadas frente a 20 testigos. La sexta llamada llegó a las 9:32. Esta vez contesté. Puse el altavoz y dejé el teléfono en la mesa mientras seguía comiendo. Papá, la voz de Elena era puro pánico. ¿Qué hiciste? Las tarjetas no funcionan. Ninguna de las 5. Estoy aquí con toda la familia de Marcos. Y el mesero dice que están todas canceladas.
Terminé de masticar antes de responder. Mi voz salió tranquila, casi monótona. Las cancelé el lunes pasado, Elena. Todas. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Podía escuchar voces de fondo, murmullos, el tintineo de copas. ¿Las cancelaste? ¿Por qué harías algo así sin avisarme? ¿Por qué avisarte? Respondí con una pregunta. Tú no me avisaste cuando gastaste $180,000 en vacaciones para los Navarro. Pensé que seguíamos el mismo protocolo de comunicación. Papá, esto es diferente. Estoy aquí con Tomás y Beatriz, con toda su familia. La cuenta es de $4,000. Me estás haciendo quedar como una mentirosa. Tomé un sorbo de agua. No te estoy haciendo quedar como nada, hija. Tú decidiste reservar una cena de $4,000, asumiendo que yo pagaría por ella. Esa fue tu decisión, no la mía. No tengo $4,000. Marcos tampoco. Nos vas a humillar frente a todos. Entonces te sugiero que llames a tu verdadera familia. Dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Tomás y Beatriz. Las personas que, según tú, te valoran más que yo. Estoy seguro de que estarán encantados de pagar por su propia cena de celebración. Escuché a Elena jadear. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. De hecho, Elena, esto es solo el comienzo. Tú elegiste a tu verdadera familia hace 4 días en tu sala de estar. Dijiste que los Navarros son quienes realmente te importan, quienes te hacen sentir valorada. Así que ahora ellos pueden hacerse cargo de ti. Te libero completamente de mí. ¿Qué significa eso? Su voz subió una octava. ¿Liberarme de ti? Significa exactamente lo que parece, sin tarjetas, sin acceso a cuentas, sin transferencias mensuales, sin seguros con tu nombre. Nada. Eres oficialmente independiente de este padre ausente y controlador que nunca estuvo presente. Podía escucharla respirar agitadamente. Papá, no puedes hacer esto. ¿Cómo vamos a pagar el departamento? ¿La escuela privada que prometiste para cuando tengamos hijos? ¿Los gastos mensuales? Tendrán que resolverlo ustedes mismos. O mejor aún, pídele a Tomás y Beatriz. Seguramente, después de todos los regalos que les has dado con mi dinero, estarán felices de devolver el favor. Hubo un ruido confuso, voces elevándose en el fondo. Marcos tomó el teléfono. Arturo, esto es ridículo. No puede simplemente cortar todo así. Elena es su hija. Elena me dijo hace 4 días que yo no soy su verdadera familia. Respondí con voz de acero. ¿Y sabes qué, Marcos? Ella tiene razón. La verdadera familia no roba. La verdadera familia no miente. La verdadera familia no gasta $250,000 a tus espaldas. Y luego te llama tacaño cuando los confrontas. ¿$250,000? Marcos sonaba genuinamente confundido. ¿De qué está hablando? Pregúntale a tu esposa, pregúntale sobre los $45,000 en renovaciones para la casa de tus padres. Los $32,000 para el auto de lujo, los miles mensuales durante 10 meses. Todo está documentado cada dólar. Silencio absoluto. Luego Elena tomó el teléfono de nuevo, su voz ahora mezclada con sollozos. Papá, por favor, te lo suplico, no hagas esto aquí, no ahora. Podemos hablar mañana, podemos resolver esto. Pero por favor reactiva aunque sea una sola tarjeta para que pueda pagar esta cena. No. Papá, dijiste que ellos merecen lo mejor, Elena. Que son tu verdadera familia. Entonces pruébalo. Haz que paguen por lo mejor. O mejor aún, salgan corriendo del restaurante sin pagar y enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones por primera vez en su vida. Nos denunciarán por fraude si nos vamos sin pagar, susurró Elena aterrorizada. Entonces, sugiero que alguien encuentre $4,000 rápidamente. Tienen sus propias tarjetas, ¿verdad? Las que Marcos y tú tienen de sus trabajos. Otro silencio. Tienen límites de $1,500 cada una. No es suficiente, qué lástima. Adiós, Elena, espera. No cuelgues, papá. Por favor, escúchame. Colgué. Apagué el teléfono completamente. Me levanté de la mesa,
Lavé mi plato, lo sequé y lo puse en la alacena. Luego me preparé un té de manzanilla y me senté en el balcón mirando las luces navideñas de la ciudad. Imaginé la escena en el restaurante. Elena llorando. Marcos llamando frenéticamente a su banco tratando de aumentar límites de crédito. Tomás y Beatriz calculando mentalmente si tenían suficiente efectivo entre todos. Los otros invitados murmurando, juzgando, preguntándose qué tipo de desastre financiero había ocurrido. La humillación que Elena sentía en ese momento era una fracción minúscula de lo que yo había sentido cuando descubrí su traición. Pero no sentí satisfacción. No sentí victoria. Solo sentí una puerta cerrándose definitivamente en algún lugar profundo de mi pecho. A las 11 de la noche, encendí el teléfono brevemente. Tenía 53 mensajes y 18 llamadas perdidas. No leí ninguno. Simplemente verifiqué que mi alarma estuviera configurada para las 6 de la mañana. Mañana era 24 de diciembre, Nochebuena, y yo tenía una cita importante con el notario el día 27. Todavía había mucho por hacer. El 24, 25 y 26 de diciembre, los pasé en silencio deliberado. Apagué mi teléfono completamente y me dediqué a tareas simples. Limpieza profunda del departamento, organización de documentos, donación de ropa que no había usado en años. Cada objeto que salía de mi vida era como quitarme un peso de encima. La mañana del 27 de diciembre, me desperté con una claridad mental que no había experimentado desde antes de la muerte de Clara. El cielo estaba despejado, uno de esos días de invierno donde el sol brilla con una fuerza engañosa que realmente no calienta. Me vestí con mi mejor traje gris marengo, el mismo que había usado para la boda de Elena, pero ahora lo llevaba con un propósito completamente diferente. La notaría de Horacio Blanco estaba ubicada en una calle tranquila del centro, en un edificio del siglo XIX con puertas de madera maciza y pisos de mosaico. Horacio y Daniel habían estudiado leyes juntos en la universidad en los 70. Ahora, a los 68 años, Horacio era uno de los notarios más respetados del estado. Me recibió personalmente en su oficina forrada de estantes llenos de códigos legales encuadernados en cuero. Era un hombre alto y delgado, con una barba blanca perfectamente recortada y modales que recordaban una época más formal. «Arturo», dijo estrechando mi mano firmemente. Daniel me explicó la situación general. «Siento mucho por lo que estás pasando». «Gracias, Horacio. Agradezco que pudieras hacer espacio en estas fechas. Para casos importantes, siempre hay espacio». Se sentó detrás de su escritorio antiguo y abrió una carpeta gruesa. Daniel preparó el borrador del testamento según instrucciones. Antes de proceder, necesito confirmar algunos detalles fundamentales. Asentí, acomodándome en la silla de respaldo alto frente a él. Su patrimonio total estimado es de aproximadamente $900,000. Comenzó Horacio leyendo del documento. Esto incluye su departamento en el centro valorado en $350,000, sus cuentas bancarias con $220,000, inversiones y fondos por $280,000, y su participación en la firma de consultoría valorada en $50,000, después de deudas y obligaciones. Cada cifra representaba décadas de trabajo, cada dólar ganado con esfuerzo, sacrificio, noches sin dormir y fines de semana perdidos. Y ahora iban a decidir conscientemente que nada de eso iría a Elena. «Correcto», confirmé con voz firme. «Usted propone designar a 2 organizaciones benéficas como beneficiarios principales, 70% equivalente a $630,000 para la Fundación Vida y Viudez, 30% o $270,000 para el programa de becas Clara Valdés». Yo había elegido el nombre del programa de becas personalmente. Clara había sido maestra durante 13 años. Educar a Nastababo a niños vulnerables había sido su pasión. ¿Qué mejor manera de honrar su memoria que ayudando a jóvenes huérfanos a obtener una educación universitaria que de otro modo no podrían pagar?
Es correcto, respondí, sintiendo una extraña paz. Horacio pasó la página. En cuanto a su hija, Elena Valdés de Navarro, usted propone dejarle solo objetos sin valor monetario significativo, específicamente el reloj de pulsera que perteneció a su madre Clara, los álbumes de fotos familiares y las joyas personales de Clara guardadas en su caja de seguridad. Me detuve en ese punto. Las joyas de Clara, su anillo de compromiso con el pequeño diamante que compré ahorrando durante 6 meses, sus aretes de perlas que había heredado de su abuela, el collar de plata que le di en nuestro 5º aniversario. Valor sentimental incalculable. ¿Valor monetario? ¿Tal vez $10,000 en total? Sí, murmuré. Esas cosas le pertenecen por derecho. Son recuerdos de su madre. Nunca le quitaría eso. Horacio me observó por encima de sus lentes de lectura. Arturo, usted entiende que esto eliminará efectivamente a su única hija de cualquier herencia. Si en algún momento cambia de opinión. No voy a cambiarla. Interrumpí suave pero firmemente. Horacio, mi hija me dijo que no soy su verdadera familia. Me robó $240,000 en 10 meses para financiar el estilo de vida de personas que la aprecian más que yo. Usó mi confianza como un arma contra mí. No la estoy castigando por capricho. Estoy protegiendo lo que construí durante 40 años para que vaya a causas que realmente lo valoren. Horacio asintió lentamente. Muy bien. Entonces procedamos con la firma. El proceso tomó 40 minutos. Horacio leyó el testamento completo en voz alta, cada cláusula, cada especificación. 2 testigos de la oficina entraron para presenciar la firma, una mujer mayor que trabajaba como secretaria legal y un joven que era pasante de derecho. Ambos observaron mientras firmaba 3 copias del documento con tinta azul permanente. Cuando la última firma estuvo completa, Horacio estampó cada copia con el sello oficial. El sonido del sello golpeando el papel resonó en la oficina silenciosa con una finalidad que me hizo estremecer. «Hecho», anunció Horacio. «Este testamento está oficialmente registrado. Una copia permanece en los archivos. Otra va al registro central y la tercera es suya. En caso de su muerte, los albaceas designados ejecutarán estas instrucciones». Tomé mi copia del testamento y la puse en el maletín que había traído. Pesaba apenas unas onzas, pero sentí que llevaba el cierre definitivo de un capítulo entero de mi existencia. Gracias, Horacio, por todo. Una última cosa, Arturo, dijo mientras me levantaba para irme. Este documento es legalmente sólido, pero si alguna vez decide modificarlo, puede hacerlo. Los testamentos no son definitivos hasta que estoy muerto. Completé con una sonrisa triste. Lo sé, pero no voy a modificarlo. Salí de la notaría a las 11:30 de la mañana. El sol de invierno iluminaba las calles estrechas. Los turistas caminaban tomando fotos de la arquitectura. Una pareja joven se besaba junto al río. El mundo seguía girando completamente ajeno al terremoto personal que yo acababa de ejecutar. Caminé sin rumbo durante 1 hora procesando lo que había hecho. No sentía culpa. No sentía arrepentimiento. Sentía algo mucho más profundo y liberador. Sentí que finalmente me había recuperado a mí mismo. Entré en un pequeño café cerca del río y pedí un cortado. Mientras esperaba, saqué mi teléfono. Lo encendí por primera vez en 4 días. 92 mensajes no leídos. 37 llamadas perdidas. Correos de voz que no escucharía. En lugar de revisar nada de eso, abrí el navegador y volví a la página de vuelos que había visitado días atrás. El boleto a Bangkok para el 15 de enero todavía estaba disponible. Esta vez, no dudé ni 5 segundos. Compré el boleto. Clase económica. Solo ida. $840 cargados a mi tarjeta personal. Confirmación de compra. Vuelo I. B3154. Salida hacia Bangkok vía Madrid. 15 de enero de 2025. Salida a las 6:40 de la mañana. Miré la confirmación en la pantalla de mi teléfono durante 1 minuto completo. 64 años.
Toda mi vida adulta dedicada a construir una empresa, criar a una hija, cumplir obligaciones, y ahora, por primera vez desde que tenía 25 años, iba a hacer algo completamente para mí y por mí. El mesero trajo mi café, le di una propina generosa y salí del café sintiéndome más ligero que en décadas. Pasé la última semana de diciembre preparándome para mi partida. Vendí muebles que no necesitaría. Doné libros a bibliotecas públicas. Cancelé suscripciones y servicios. Cada acción era un paso más hacia la libertad que había elegido. 1 de enero de 2025. Amaneció frío y nublado. Hice café mientras miraba por la ventana las calles vacías después de las celebraciones de Año Nuevo. No había ido a ninguna fiesta. No había brindado con nadie. Simplemente había cenado, solo. Leído un libro. Y me había quedado dormido a las 11 de la noche. A las 9 de la mañana, el timbre de mi departamento sonó. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y vi a una mujer de unos 55 años con cabello castaño recogido en una expresión de preocupación. Me tomó un momento reconocerla. Mónica Ruiz, la hermana menor de Clara, la tía de Elena. Abrí la puerta con cautela. Mónica. Arturo, dijo sin rodeos. Tenemos que hablar. ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Mónica y yo nunca habíamos sido cercanos después de la muerte de Clara. Ella vivía en otra ciudad con su esposo, y nos veíamos tal vez 2 veces al año en reuniones familiares obligatorias. Pero ahora estaba aquí en mi sala mirándome con una mezcla de preocupación y algo que parecía enojo. Elena vino a mí hace 3 días. Comenzó sin sentarse, pidiendo dinero, un préstamo de $50,000. ¿Y se lo diste? Pregunté con genuina curiosidad. Por supuesto que no, respondió Mónica con indignación. Le pregunté para qué necesitaba esa cantidad. ¿Y sabes lo que me dijo? Que habías cortado todo su apoyo financiero sin razón. Que habías cancelado tarjetas, cuentas, transferencias, todo. Que estaba siendo cruel y vengativo. Me senté en el sofá y le hice señas para que hiciera lo mismo. ¿Y le creíste? Mónica finalmente se sentó, pero en el borde de la silla. Tensa. No completamente. Conozco a Elena desde que nació. La he visto manipular situaciones desde que era niña para conseguir lo que quiere. Así que llamé a mi prima Silvia, que era amiga de Daniel Ortega. Silvia me contó una versión muy diferente de los hechos. ¿Qué te dijo exactamente? Pregunté con calma. Que Elena gastó más de $200,000 de tu dinero sin permiso. Que lo usó para financiar el estilo de vida de sus suegros durante casi un año. Que cuando la confrontaste te dijo que ellos eran su verdadera familia y tú no. Mónica me miró directamente. ¿Es verdad? Cada palabra. Mónica cerró los ojos y suspiró profundamente. Dios mío, Arturo. No tenía idea. Elena nunca mencionó nada de esto. Ella solo lloraba diciendo que eras injusto. Que siempre fuiste controlador con el dinero. Que nunca la valoraste. Trabajé 16 horas al día durante años para darle todo lo que Clara hubiera querido que tuviera. Dije con voz tranquila. Pagué la escuela privada, la universidad, la boda, el pago inicial de su departamento. Transferí $15,000 mensuales desde que se casó. Y cuando descubrí que me estaba robando sistemáticamente, me llamó tacaño. Mónica se llevó las manos a la cara. No puedo creer que haya hecho eso. Clara estaría devastada. Por eso tomé las decisiones que tomé, expliqué. No por venganza, por dignidad propia. Le dije que no le prestaría un solo dólar. Continuó Mónica. Le dije que si realmente necesitaba dinero, debería conseguir un trabajo como cualquier persona de 32 años. ¿Sabes lo que respondió? Que nunca había tenido que trabajar porque tú siempre cubrías todo y ahora no sabía cómo empezar. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Elena nunca había trabajado realmente. Después de graduarse en 2015, había conseguido un puesto simbólico en la galería de arte de una amiga. 3 horas al día, 4 días a la semana, ganando $800 al mes que gastaba completamente en ropa. El resto de sus gastos, todos ellos,
Eran cubiertos por mí. ¿Marcos trabaja?, pregunté. Supuestamente en la firma de su padre. Pero Silvia investigó un poco. Aparentemente Tomás lo tiene en la nómina, pero Marcos va a la oficina 2 o 3 veces por semana máximo. Su salario es de $2,000 al mes. Entre él y Elena, apenas juntaban $3,000 de ingresos reales. $3,000 al mes. Su departamento tenía una hipoteca de $900. Gastos básicos, electricidad, agua, internet, cuotas de mantenimiento, fácilmente sumaban otros 600. Comida, transporte, seguro de auto, otros 500. Ya estaban en 2,000 sin incluir absolutamente ningún lujo. Salidas, ropa, restaurantes, viajes. No pueden mantenerse a sí mismos, dije en voz alta, entendiendo finalmente la magnitud del desastre financiero que se cernía sobre ellos. No, confirmó Mónica. Y ahora que los Navarro descubrieron que no hay más flujo de tu dinero, se están distanciando también. ¿Qué quieres decir? Mónica sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de conversaciones. Mi sobrina es amiga de la prima de Marcos. Mira lo que le escribió hace 2 días. Leí los mensajes con creciente asombro. La prima de Marcos. Una chica llamada Ariana escribió: Mi tío Tomás y mi tía Beatriz están furiosos con Elena. Dicen que los engañó, haciéndoles creer que su padre era un millonario generoso, cuando en realidad era un hombre normal al que Elena estaba robando. Se sienten humillados porque ahora todo el círculo social sabe que sus vacaciones de lujo a Europa fueron pagadas con dinero robado. Ya no invitan a Elena y a Marcos a las reuniones familiares. Los Navarro la abandonaron, susurré incrédulo. Su verdadera familia la abandonó tan pronto como dejó de ser financieramente útil. Exactamente, dijo Mónica con amargura. Y toda la familia Ruiz, la familia de Clara, está indignada con Elena. Mi madre, la abuela de Elena, se enteró hace 2 días y lloró durante horas. Dijo que su nieta había deshonrado la memoria de Clara. Permanecí en silencio, procesando toda esta información. No había buscado venganza. No había planeado destruir a Elena socialmente. Simplemente había cortado mi apoyo financiero y dejado que las consecuencias naturales de sus acciones se desarrollaran. Pero esas consecuencias estaban siendo más devastadoras de lo que imaginé. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Mónica suavemente. Me voy al sudeste asiático el 15 de enero, respondí con calma. Voy a enseñar inglés y español a niños que realmente lo necesitan. Voy a vivir por primera vez en décadas sin cargar el peso de obligaciones que nunca fueron apreciadas. Mónica asintió lentamente. Arturo, sé que Elena te lastimó terriblemente, pero sigue siendo la hija de Clara. La hija de Clara murió cuando decidió que 300 extraños adinerados eran más importantes que el padre que la crió solo. Respondí con voz firme pero sin ira. La mujer que fue a tu casa pidiendo $50,000 no es la niña que conociste, es alguien que ya no reconozco. Mónica se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Solo para que sepas, le dije a Elena exactamente lo que pienso. Le dije que había traicionado todo lo que Clara representaba, que si su madre pudiera verla ahora se avergonzaría. Elena lloró, pero no pidió perdón. Solo siguió insistiendo en que tú eras el problema. Después de que Mónica se fue, me senté en mi balcón mirando la ciudad. En algún lugar, Elena y Marcos enfrentaban un colapso financiero completo. Los Navarro los habían rechazado. La familia extendida los juzgaba y no tenían absolutamente ninguna red de seguridad, porque durante 32 años, esa red había sido yo. Por primera vez sentí algo parecido a tristeza. No por mí, por Elena, por la vida que ella misma había destruido. 15 de enero de 2025. Me desperté a las 3:30 de la mañana, no por la alarma, sino porque mi cuerpo sabía que algo fundamental estaba cambiando. Hice el último café en mi departamento. Miré por última vez las calles de la ciudad desde mi balcón, y cerré la puerta con una sensación de finalidad que no era dolorosa sino liberadora. Daniel me llevó al aeropuerto.
Durante el trayecto apenas hablamos. Él entendía que algunas despedidas requieren silencio. En la terminal de salidas me abrazó fuertemente. Cuídate, Arturo, y llámame cuando necesites algo, lo que sea. Gracias, Daniel, por todo. Por 40 años de amistad real. Pasé por seguridad llevando solo 2 maletas. Todo lo que poseía ahora cabía en 120 kilos de equipaje. El resto lo había vendido, donado o dejado en almacenamiento. Sentí que debería estar asustado. Un hombre de 64 años viajando solo a un continente desconocido sin fecha de regreso. Pero solo sentía emoción. El vuelo hacia Bangkok vía Madrid duró 14 horas con la escala. Pasé ese tiempo leyendo una guía sobre Tailandia que había comprado, estudiando frases básicas y mirando por la ventana mientras el avión cruzaba sobre países que nunca había visitado. Francia, Italia, Grecia, Turquía, India. Aterricé en el aeropuerto de Bangkok el 16 de enero a las 7 de la mañana hora local. El calor húmedo me golpeó tan pronto como salí del avión con aire acondicionado. 33 grados a las 7 de la mañana. Todo olía diferente. Incienso, comida picante, flores tropicales, humedad densa. Había reservado una semana en un hostal económico en el distrito de Silom mientras me orientaba. 250 baht por noche, equivalente a $7. La habitación era diminuta, apenas 5 metros cuadrados con una cama individual y un ventilador de techo ruidoso. El baño compartido estaba en el pasillo. Era perfecto. Los primeros 3 días simplemente caminé. Bangkok era caótica, ruidosa, abrumadora y absolutamente fascinante. Templos dorados brillando bajo el sol implacable. Mercados flotantes donde vendedores en pequeños botes ofrecían frutas que nunca había visto. Mototaxis esquivando tráfico imposible. Gente sonriendo constantemente a pesar del calor sofocante. Una tarde en la calle de los mochileros, vi un tablero de anuncios con ofertas de trabajo y voluntariado. Había docenas. Enseñar inglés en escuelas rurales, ayudar en santuarios de elefantes, trabajar en hostales a cambio de alojamiento. Una tarjeta en particular llamó mi atención. Se necesitan voluntarios para enseñar inglés y español en el orfanato budista de Chiang Mai. Alojamiento y comida incluidos. Arranqué la tarjeta y llamé al número esa misma tarde. Una mujer tailandesa llamada Somai me explicó en inglés básico que el orfanato albergaba a 40 niños de 5 a 17 años. Necesitaban maestros voluntarios para clases de idiomas que ayudarían a los niños a obtener mejores trabajos en el futuro. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó Somai directamente. ¿Qué tal en 3 días? Respondí sin pensar. El 19 de enero tomé un tren nocturno hacia el norte, una ciudad rodeada de montañas verdes y templos antiguos. El orfanato estaba a 30 minutos del centro en una zona semirural, donde los campos de arroz se encontraban con casas tradicionales de madera. Era un complejo modesto. 3 edificios de 2 pisos pintados de amarillo pálido. Un patio central con una estatua de Buda y un pequeño huerto donde los niños cultivaban verduras. Somai me recibió con una reverencia tradicional, manos unidas frente al pecho. Bienvenido, maestro Arturo. Los niños están muy emocionados. Me asignaron una habitación sencilla en el edificio de maestros. Cama individual, escritorio, armario, ventanas con vista a los arrozales. Era más de lo que necesitaba. Las clases comenzarían al día siguiente. Esa primera noche apenas pude dormir, pero no por ansiedad, sino por anticipación. A los 64 años estaba a punto de comenzar algo completamente nuevo. Algo que no tenía nada que ver con empresas, consultoría, obligaciones familiares o expectativas de otros. Mi primera clase fue con un grupo de 10 niños de 8 a 12 años. Entraron tímidamente, descalzos como era costumbre, y se sentaron en círculo en el piso de madera. Me miraban con curiosidad mezclada con respeto reverencial hacia cualquier adulto extranjero. Saludé intentando usar el idioma local. Me llamo Arturo. Vengo de América.
Una niña pequeña de unos 9 años con 2 coletas levantó la mano tímidamente. ¿América como en las películas? Preguntó en inglés roto. Sí, como en las películas de Hollywood. Todos los niños comenzaron a hablar emocionados. Las películas eran un lenguaje universal que trascendía barreras culturales. Pasamos la primera hora simplemente jugando con palabras en inglés y español relacionadas con el cine. Estrella, héroe, acción. Algo sucedió en esa habitación sencilla con niños descalzos repitiendo palabras torpemente. Sentí una paz profunda que no había experimentado en años. Estos niños no me pedían nada excepto mi tiempo y conocimiento. No había expectativas ocultas, manipulaciones sutiles o agendas egoístas. Solo pura gratitud por la oportunidad de aprender. Durante los siguientes 3 meses, establecí una rutina que sanó algo roto dentro de mí. Despertar a las 6 con el sonido de las campanas del templo. Desayunar arroz con los monjes que visitaban el orfanato. Enseñar 4 clases al día de 2 horas cada una. Almorzar con los niños compartiendo historias. Tardes ayudando con tareas, jugando fútbol descalzo en el patio o simplemente sentado bajo los árboles de mango conversando. Los niños me adoptaron de maneras inesperadas. Me llamaban Maestro Arturo con respeto genuino. La niña con coletas, cuyo nombre era Nong Ploy, comenzó a esperarme todas las mañanas con un dibujo nuevo. Un adolescente de 14 años llamado Chai me pedía que le contara historias sobre América durante los descansos. Una tarde, Somai me encontró sentado solo en el jardín viendo el atardecer sobre los campos de arroz. Se sentó a mi lado en silencio durante varios minutos antes de hablar. Maestro Arturo, los niños lo quieren mucho. Usted es diferente a otros voluntarios. Sienten que realmente le importan. Me importan más de lo que creí posible, admití con voz ronca. Estos niños me han dado más en 3 meses que muchas otras personas en toda mi vida. Somai asintió sabiamente. A veces encontramos a nuestra verdadera familia en los lugares más inesperados. Sus palabras resonaron profundamente. ¿Verdadera familia? Elena había usado ese término para referirse a los Navarro, pero ahora yo entendía su significado real. La familia no era sangre u obligación. La familia era elección mutua, respeto genuino, amor que no pedía nada a cambio excepto presencia. A finales de marzo de 2025, Somai me sugirió algo que cambiaría el curso de los siguientes meses de mi vida. Maestro Arturo, hay un retiro de meditación vipassana en una isla cercana. 30 días de silencio, reflexión profunda, sanación interior. Creo que le beneficiaría mucho. La idea de 30 días en completo silencio me habría aterrorizado hace 6 meses. Pero ahora, después de 3 meses enseñando a niños que me habían mostrado el significado real de la gratitud, sin condiciones, sentí que estaba listo para el siguiente nivel de transformación personal. El 5 de abril, volé hacia el centro de meditación Dharma. Estaba escondido entre terrazas de arroz y selva tropical densa. Era un complejo de cabañas tradicionales construidas con bambú y techos de paja. 50 participantes de todo el mundo. Alemanes, australianos, japoneses, brasileños y varios americanos. Las reglas eran estrictas. No hablar, no contacto visual, no teléfonos, no libros, no música, solo meditación. Comida vegetariana simple y observación de los propios pensamientos durante 8 horas al día. Entregué mi teléfono el primer día sin dudar. No lo había usado realmente desde que salí de casa excepto para llamadas ocasionales a Daniel. Los primeros 5 días fueron brutalmente difíciles. Mi mente, acostumbrada a décadas de actividad constante, se rebelaba contra el silencio. Pensamientos sobre Elena surgían sin control. Recuerdos de Clara, análisis obsesivo de decisiones pasadas. Pero gradualmente, con la guía de los maestros de meditación, aprendí a observar esos pensamientos sin aferrarme a ellos, como nubes pasando por el cielo. El día 13, durante la comida silenciosa en el comedor comunal, noté a una mujer sentada sola cerca de la ventana, cabello gris cortado en un estilo moderno,
unos 60 años, rostro sereno pero con líneas que sugerían sufrimiento superado. Llevaba una blusa de lino blanca y pantalones beige. Algo en su postura, la forma en que sostenía los cubiertos, me pareció extrañamente familiar. El día 21 del retiro, el periodo de silencio noble, terminó. Podíamos hablar durante las comidas y descansos. Esa tarde en el jardín central, la mujer que había notado se acercó con una taza de té de jengibre. «Disculpe la intromisión», dijo en perfecto inglés, pero escuché que hablaba con uno de los coordinadores. «Soy Isabel Martínez de Miami. Arturo Valdés». «Un placer», respondí, sorprendido de escuchar un acento familiar después de semanas. Nos sentamos bajo un árbol frangipani, hablando de nuestros viajes hasta ese momento. Isabel había vendido su farmacia en Miami hacía 6 meses, después de que sus 2 hijos adultos intentaran obligarla a darles dinero para inversiones dudosas. Cuando se negó, la acusaron de ser egoísta y cortaron contacto completamente. Trabajé 35 años construyendo ese negocio, me dijo con voz tranquila pero firme. Mi esposo murió de un ataque al corazón cuando los chicos tenían 12 y 14 años. Los crié sola. Pagué la universidad privada. Los ayudé con sus primeros negocios y cuando finalmente dije no a una solicitud irrazonable, descubrí que solo me querían por mi dinero. La similitud con mi propia historia era estremecedora. Durante los siguientes días, Isabel y yo pasamos más y más tiempo juntos. Caminatas a través de los arrozales hablando sobre hijos ingratos, sacrificios no reconocidos y el doloroso pero necesario proceso de dejar ir. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde el templo en la colina, Isabel mencionó algo que despertó mi curiosidad profesional dormida. He estado investigando organizaciones que trabajan con niños vulnerables en el sudeste asiático. Quiero usar parte del dinero de la venta de mi farmacia para algo significativo. No quiero morir sabiendo que solo trabajé para enriquecer a hijos ingratos. ¿Qué tipo de proyecto tienes en mente?, pregunté. Una escuela, respondió con ojos brillando de entusiasmo. Una escuela gratuita para niños en comunidades pobres. Educación de calidad real, no solo caridad superficial, con maestros bien pagados, materiales adecuados, seguimiento a largo plazo. Algo dentro de mí se encendió. Tengo experiencia en consultoría de negocios. Podrías necesitar ayuda estructurando el proyecto, manejando presupuestos, estableciendo procesos sostenibles. Isabel me miró con intensidad. ¿Estarías interesado en trabajar conmigo en esto? Más de lo que creí posible, respondí honestamente. Pasamos los últimos 9 días del retiro planificando. Isabel tenía $300,000 de la venta de su farmacia disponibles para inversión inicial. Yo tenía conocimiento de negocios y experiencia reciente enseñando en un orfanato. Juntos, investigamos ubicaciones potenciales, costos de construcción, requisitos legales, modelos de sostenibilidad. Camboya, sugirió Isabel una tarde, cerca de los templos antiguos, pero en comunidades rurales circundantes donde la educación es casi inexistente. Podríamos comenzar con 50 estudiantes, añadí, haciendo cálculos mentales. Expandir gradualmente según recursos y demanda. Enfocarnos en inglés, matemáticas básicas, habilidades prácticas. Cuando el retiro terminó el 5 de mayo, Isabel y yo volamos juntos para explorar el terreno. Durante ese viaje de investigación de 2 semanas, algo más floreció entre nosotros. No era un romance juvenil apasionado. Era algo más profundo. Compañerismo entre 2 personas que habían sido traicionadas por su familia biológica y ahora elegían construir un propósito compartido. Una noche, cenando en un pequeño restaurante junto al río, Isabel tomó mi mano sobre la mesa. Arturo, sé que apenas nos conocemos 1 mes, pero siento que te entiendo de maneras que pocas personas podrían. Hemos vivido versiones similares del mismo dolor. Siento lo mismo, admití apretando su mano. Por primera vez en décadas, no me siento solo en mi experiencia. Durante esas semanas, descubrí que mi teléfono guardado en mi mochila tenía señal intermitente. Una tarde,
Mientras Isabel negociaba el precio de la tierra con propietarios locales, encendí el dispositivo por curiosidad. 12 correos electrónicos de Elena. Los asuntos eran progresivamente más desesperados. Papá, por favor, responde. Necesitamos hablar. Te lo suplico, al menos dime que estás bien. El último con fecha de hace 2 semanas. Siento todo. Por favor, regresa. Los borré todos sin abrirlos. No por crueldad, sino porque finalmente había entendido algo fundamental. El perdón no requiere reconciliación. Podía perdonar a Elena por mi propia paz interior, sin necesidad de restaurar una relación que ella misma había destruido. Isabel notó mi expresión cuando regresó. ¿Malas noticias? No, respondí guardando el teléfono. Solo despedidas finales a un pasado que ya no me pertenece. 20 de diciembre de 2025. Un año exacto desde que descubrí la traición de Elena. Pero ese aniversario ya no me duele. Estoy sentado en la terraza de mi pequeño departamento en una ciudad costera de España, mirando el Mediterráneo brillar bajo el sol de invierno mientras escribo estas palabras. La Fundación Valdés Martínez abrió sus puertas en septiembre de 2025 en las afueras de la ciudad camboyana. Construimos 3 aulas espaciosas, una biblioteca, un comedor comunal y alojamiento para maestros. Isabel manejó toda la parte administrativa con la eficiencia que solo viene de décadas manejando un negocio exitoso. Yo diseñé el programa educativo usando mi experiencia previa. Actualmente atendemos a 230 niños de comunidades rurales. Les enseñamos inglés, español, matemáticas, computación básica y habilidades prácticas como carpintería y agricultura sostenible, todo completamente gratis. Los maestros locales reciben salarios decentes de $500 mensuales, 3 veces el promedio nacional. Es un modelo sostenible que cambiará vidas por generaciones. Vendí mi firma de consultoría el pasado julio por $1.200.000. Invertí $800.000 en la fundación, creando un fondo de dotación que generará ingresos perpetuos. Los $400.000 restantes me permiten vivir modestamente pero cómodamente, dividiendo el tiempo entre España y Asia. Compré este departamento de 60 metros cuadrados por $200.000. Es pequeño, simple, perfecto. 2 habitaciones, balcón con vista al mar, a 15 minutos a pie del mercado central. Paso 6 meses aquí manejando aspectos legales y financieros de la fundación. Luego 6 meses en el proyecto, trabajando directamente con los niños. Isabel vive en un departamento similar a 2 calles de distancia. Nuestra relación es difícil de definir por estándares convencionales. No vivimos juntos, no hablamos de matrimonio. Simplemente somos compañeros que eligieron construir algo significativo mientras disfrutamos de la compañía del otro. Cenamos juntos 4 noches a la semana. Viajamos juntos. Trabajamos juntos. Es más que suficiente. La semana pasada, Daniel vino a visitarme. Trajo noticias sobre Elena que no había pedido, pero escuché sin emoción particular. Está trabajando, me informó mientras bebíamos café en mi balcón. Secretaria administrativa en una oficina de seguros. $1.300 al mes. Marcos consiguió un trabajo real finalmente en una firma de auditoría. $2.000 al mes. Hice los cálculos mentalmente. $3.300 mensuales entre ambos. Menos de lo que yo solía transferir mensualmente a Elena sola. ¿Cómo lo está llevando? Tuvieron que mudarse, continuó Daniel. Vendieron el condominio en la zona exclusiva. Con las ganancias pagaron deudas acumuladas y compraron un departamento de 45 metros cuadrados en un suburbio de clase trabajadora. Hipoteca de $700 al mes. Un mundo completamente diferente del lujo donde había vivido. ¿Y los Navarro? Cortaron contacto completamente el año pasado. Beatriz aparentemente dijo en una cena familiar que Elena los había usado y humillado. No han vuelto a hablar. Sentí una punzada de algo que no era exactamente satisfacción, pero tampoco era tristeza. Solo una especie de justicia natural desarrollándose. Elena preguntó por mí. Daniel me miró cuidadosamente antes de responder.
Mencionó a Mónica hace 2 meses que entiende ahora lo que hizo. Que trabajar 8 horas al día, contar cada dólar, preocuparse por las facturas, le ha dado perspectiva sobre todo lo que hiciste durante décadas. Pero es demasiado orgullosa para intentar contactarte directamente. ¿Bien? Respondí con calma. Porque aunque la he perdonado internamente, no tengo interés en restaurar lo que ella destruyó. Daniela asintió comprensivamente. Tu testamento permanece intacto. 70% para la Fundación Vida y Viudez. 30% para las becas Clara Valdés. Elena solo recibirá las joyas de su madre. Perfecto. Que permanezca así. Después de que Daniel se fue, reflexioné sobre el año pasado, de los 64 a los 65 años. Para muchos una edad de retiro pasivo esperando el final. Para mí, el comienzo de la vida más auténtica que jamás imaginé posible. Ayer, recibí fotos del orfanato por correo electrónico. Nong Ploy, la niña tailandesa que solía esperarme con dibujos, ahora tiene 10 años y está aprendiendo español con entusiasmo contagioso. Escribió en su último mensaje: Maestro Arturo, cuando crezca, quiero ayudar a niños como tú me ayudaste a mí. Ese mensaje vale más que todos los años invirtiendo en Elena, esperando una reciprocidad que nunca llegó. Isabel y yo planeamos expandir la fundación a Vietnam el próximo año. Ella tiene energía incansable para esto. Yo tengo experiencia y conexiones acumuladas. Juntos formamos un equipo extraordinario, construyendo un legado real, no de sangre, sino de impacto medible en vidas vulnerables. A veces pienso en Clara. Me pregunto qué diría viendo mi vida ahora. Creo que estaría orgullosa, no del distanciamiento de Elena. Eso la habría entristecido. Pero de que finalmente elegí vivir por mí mismo, de que transformé el dolor en propósito, de que encontré una verdadera familia en lugares inesperados. Elena tendrá que vivir el resto de su existencia sabiendo que rechazó el amor incondicional por una comodidad financiera temporal. Trabajará todos los días, ganando en un mes lo que solía gastar en una cena. Criará hijos sin el apoyo económico del abuelo que despreció. Envejecerá recordando que tuvo un padre dispuesto a darlo todo, y lo cambió por personas que la abandonaron tan pronto como dejó de ser útil. Esas son sus consecuencias. Yo no las impuse, ella las eligió. Yo, en cambio, despierto cada mañana con un propósito renovado. Veo el amanecer sobre el Mediterráneo desde mi pequeño balcón, pero mío. Leo correos de niños progresando académicamente. Ceno con Isabel, compartiendo vinos modestos y conversaciones profundas. Planeo el próximo proyecto educativo. Viajo libremente sin cargar el peso de obligaciones tóxicas. Este año aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad propia. Que la verdadera familia se construye con respeto mutuo, no con ADN compartido. Que los sacrificios solo valen la pena cuando son genuinamente apreciados. Que dejar ir no es fracaso, sino liberación necesaria. Tengo 65 años, mejor salud física y mental que en la última década. Propósito claro. Amor tranquilo. Paz profunda. Legado significativo en construcción. Elena tiene 33 años, finalmente aprendiendo lecciones que debería haber aprendido hace una década. Tarde, pero necesario. No siento venganza, no siento ira. Solo siento inmensa gratitud porque su traición me obligó a soltar una vida que vivía para otros y construir una vida auténticamente mía. Y ese, paradójicamente, es el mejor regalo que ella me dio sin darse cuenta. Si les gustó esta historia, apóyennos con un me gusta, suscríbanse al canal y déjenos sus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.